Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente, ¿verdad? A una sesión más correspondiente a lo que es la cátedra de estadística. Para este día se tiene el desarrollo del tema distribución de Poisson. Vamos a trabajar con esta importante temática que es sobre la parte de una nueva distribución. Hemos visto hasta el momento la distribución binomial. Vamos con la distribución de Poisson. Posteriormente vamos con la distribución hipergeométrica, ¿verdad? Y así vamos a ir viendo todas las distribuciones que podamos con respecto a la unidad número 12. Culminaríamos con la distribución normal y posteriormente volveríamos a ver la unidad 3, otras distribuciones las cuales, ¿verdad? Ya conllevan otra, que son poco usuales, ¿verdad? Pero que lo demanda en este caso el contenido que la revisemos, ¿sí? Vamos a ver un poco sobre lo que es esta distribución. Es una distribución de Poisson. Lo que podemos identificar acá, la palabra clave es promedio, ¿sí? Vamos a tener en cuenta esa parte en el desarrollo de los ejercicios para saber diferenciar, ¿verdad? Con respecto a la distribución binomial, que lo que representaba era en este caso éxito y fracaso. Básicamente acá siempre nos va a estar identificando por una palabra clave que se llama promedio, ¿sí? En todo aspecto acá, ¿verdad? Siempre va a aparecer promedio y es una distribución bastante usada, por decirlo, en distintos ámbitos, ¿sí? Puede ser en el ámbito empresarial, en medicina, cualquier tipo de ámbito, esta distribución es muy aplicable. Y así, ¿verdad? Vamos a ir conociendo un poco sobre ella. Dice en este caso que esta distribución ha resultado aplicable a muchos procesos en los que hay una observación por unidad de tiempo o espacio, por ejemplo, la llegada de vehículos a un estacionamiento, ¿verdad? Que ya se establece como un promedio eh, a un restaurante, el número de clientes que llegan a una ventanilla en un banco por determinados periodos de tiempo, el número de llamadas telefónicas recibidas en un tablero central por minuto, el número de partes defectuosas por lote que se percibe en un almacén. Tales procesos se caracterizan por el número de éxitos esperados por unidad de tiempo o espacio. Entonces vamos a ver toda esa parte en lo que se refiere a espacio, ¿verdad? Se refiere en este caso a lo que es un espacio de tiempo acá, en lo que nosotros tenemos que estar definiendo esta parte, esta atribución, ¿sí? Son procesos muy fundamentales los cuales nos van a ayudar a nosotros a poder ir comprendiendo la parte esta de esta distribución. Para dejar claro, vamos a ir viendo nosotros lo que es este, algo sobre ello. Vamos a ir definiendo un poco sobre lo que sería en este caso esta distribución. Para la distribución de Poisson dice n es muy grande y p es muy pequeña y se considera como el límite de la distribución binomial. Cuando n tiende al infinito y la probabilidad de p de éxito tiende a cero. Entonces nosotros vamos a definir nosotros en este caso la distribución de Poisson como si nosotros, por ejemplo, no conocemos el promedio, si no nos dan el promedio, pero nos dan la probabilidad y nos dan el valor de n, por decirlo así, cuando el n es muy grande y nos dan la probabilidad, nosotros podemos determinar el mu, que va a ser en este caso el promedio, ¿sí? Básicamente, si no nos definen lo que es el promedio, nosotros tenemos que buscarlo en base a la parte del enunciado del problema, ¿verdad? Que nos den probabilidad y nos den tamaño, ¿sí? Cuando el tamaño de la población es muy grande. Entonces, la media la determinamos como n por p, que sería, en este caso, el tamaño multiplicado por la probabilidad. Y con eso nosotros determinamos lo que sería un promedio, ¿verdad? Eso así se determina lo que es el promedio. Ahora bien, ¿qué más tenemos en esta distribución? Bueno, la fórmula para esta distribución es la siguiente. Es una fórmula bien sencilla en el sentido de que no hay dónde perdernos, ¿verdad? Porque es una fórmula bien elemental y dice que la distribución de Poisson se define con la forma la probabilidad de x igual a x sub i, y esto es igual a lambda elevado a la x por e a la menos lambda sobre x factorial. Ese valor de esa expresión lambda que está por acá se le conoce como promedio, ¿sí? Esa parte va a estar variando para nosotros a medida vayamos, digamos por decirlo, el promedio se va a mantener fijo, pero el x puede variar y hay que tener en cuenta algo por acá. En la distribución de Poisson, el valor de x, ¿verdad? Nos limita, ¿sí? O no te limita en el sentido de que a veces nos puede dar un parámetro de dónde a dónde vamos a ir. Y a veces van a haber casos en los cuales no nos va a definir hasta dónde. Entonces, vamos a tener cuidado en esta parte y podemos con 4 veces o 3 que se aplique la fórmula ya se tiene una estimación.
regular de este problema porque no es igual a la n, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte que hemos estado trabajando nosotros, que ha sido en, por decirlo, la binomial. Recordará que usted en la binomial tenía un parámetro n, ¿verdad? Que hasta ahí tenía que llegar, hasta la n. Decía, si n era igual a 5, usted no podía sobrepasar de ese 5, ¿sí? En la distribución acá, ese es el problemita. Pero con 3 veces o 4 que le apliquemos, si no nos dice un límite, o si no te da un límite, por decirlo exactamente tal número, ahí no hay problema, ¿verdad? Pero si no nos dice, no nos especifica en sí, nosotros, si nos dice, por ejemplo, a lo sumo 2, o por lo menos 3, por decirlo así, y no nos define un n en específico, entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. ¿Hasta dónde, verdad? Porque suele pasar que no nos van a dar el n en sí. Entonces, con 3 veces, la fórmula es bien sencilla de aplicar. Eso sí es lo mejor de esta fórmula, que no es nada complicada. Ahora, la fórmula general es esta de acá, miren. Dice que la probabilidad de x igual a x sub y, este x sub y va a variar, ¿sí? Y va a variar, y ahora vamos a resolver un problema acá para que puedan observar ustedes la variación que va a tener. Esta expresión lambda es el promedio que se le va a dar. Pero si no se le da esa expresión de lambda, usted va a multiplicar acá, mire, lambda es igual a la media, va a multiplicar a la n por la probabilidad, que sería el tamaño por la población. Y con eso, perdón, por la n sería la n, que sería en este caso el tamaño de verdad de la población, multiplicado por la probabilidad, y así lo va a determinar. Si no se lo dan, ¿verdad? Si ya se lo dan, no hay ningún problema, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más tenemos ahí? Es decir, la media de ocurrencia del evento en n pruebas. Y sería por acá, x puede tomar valores desde 0 en adelante, ¿sí? La distribución de Poisson puede comenzar desde 0 en adelante. Ahora bien, ¿qué más? La letra E que está por acá, ya fija, esta letra E es la que usted puede determinar en su calculadora, ¿verdad? Usted la puede determinar allí, por ejemplo, puede tomar su calculadora y decir alfa E y le da un valor de 2.7128, ¿verdad? Que sería la parte de el valor de E. Ese sería la E fija, ¿sí? Pero esa E está elevada a un exponente, ¿verdad? Que sería la parte de o sea que aquí, el promedio, por decirlo, lo va a usar acá, y como exponente, esta X la va a usar acá, que va a ser la que va a ir variando acá, y la va a usar en la parte de el denominador, y lo va a expresar como un factorial. Ahora, para determinar lo que es nosotros la media, le mencionaba que multiplicamos n por p. Si no conocemos la media, ¿verdad? ¿Sí? Si no la dan, ya vamos a ver problemas de todo, variedad de este tipo. Entonces dice que donde e es la base del sistema de logaritmo natural. Entonces, vamos a ver en qué tipo se puede usar esta parte. Dice que puede ser usada de 3 maneras para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña, ¿verdad? Que esto posteriormente en la unidad número 3 nos demanda, ¿verdad? Que veamos un poco más de esto ya con tablas, ¿sí? Con tablas, por decirlo, ya va a ser se les va a proporcionar a ustedes una tabla un poco más extensa cuando los n son demasiado grandes. ¿Cómo lo podemos determinar? De esa manera nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos aproximar una distribución de Poisson, una distribución binomial a la normal? Sí, que necesitamos ver la normal primeramente también. Dice, puede ser usada independientemente como una distribución cuando solamente lambda es conocida. Puede ser usada para mostrar la estrecha relación entre la distribución de Poisson y la distribución normal cuando P es pequeña, pero lambda es grande, o sea, el lambda mayor que 5. Entonces, para ir definiendo un poco esto, vamos a ver un problema por acá. Y el problema nos dice que supóngase que en cualquier momento del día, el número promedio de llamadas telefónicas recibidas en una central por minuto es 5. Ahora, si usted observa, dice que el promedio de llamadas recibidas en este caso es de 5, ¿verdad? En un promedio de... Ahora, sea X el número de llamadas recibidas en un minuto dado, ¿sí? No nos está diciendo, ¿verdad? Sea X el número de llamadas recibidas en un minuto dado. Hallar las probabilidades de X, en este caso los X que nos piden son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Ahí nos está definiendo, ¿verdad? Bueno, ¿habrá un parámetro? No, ahí nos está diciendo que saquemos 8, ¿sí? Significa que usted va a aplicar la fórmula 8 veces. La va a aplicar para 0, la va a aplicar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo elemental de estos problemas es que el promedio, este es el promedio, mire, lambda elevado a la x en su primer caso vale 0, ¿verdad? Sería 5 elevado a la 0. Esta e, recuerde que es fija, ¿sí? El lambda sí es negativo, ¿verdad? Es a la menos lambda y acá 0 factorial.
y nos da este valor de acá. Ya lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, si observamos nosotros, esta es la fórmula que vamos a aplicar, ¿sí? No hay donde, por decirlo, perdernos en este sentido, porque es una fórmula bien fácil, pero el sentido que tenemos que tener cuidado es que acá, mire, no nos establece un límite. Esa es la única condicional que nos limita, por decirlo, ¿sí? Y vamos a ir desglosando unos problemas en los cuales, ¿verdad? Nos va a decir, cuando nos diga exactamente tal número original, ¿verdad? Pero si nos deja en el aire, por ejemplo, no nos dice cuánto, lo que dice, por lo menos algo, digamos, y no nos define algo, con tres veces que apliquemos la fórmula es más que suficiente para tener una idea de eso, ¿sí? Una vez no. Con 2 veces o 3 veces nosotros podemos tener una idea más clara con respecto a esto, ¿sí? Ahora bien, vamos a continuar por acá, ¿verdad? La presentación un poco pequeña, solo un ejercicio, pero para dejar más claro esto lo vamos a resolver nuevamente nosotros por acá, ¿verdad? Para que podamos establecer lo que es, eh, dar una idea, así con respecto, no es complicado esto para que vean, ¿sí? Vamos a continuar acá y vamos a compartir lo que es nuestro escritorio. Y tenemos por nosotros por acá la distribución. En primer lugar, tenemos que la X puede tomar cualquier valor. Dice X es igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puede tomar los valores de eso, ¿verdad? Para la X. El valor del promedio en este caso es de 5, ¿verdad? Que es lambda. Lambda es igual a 5. Y podemos observar nosotros, ¿verdad? La X puede tomar, ¿cuál es la fórmula que le mencionaba acá? La fórmula que vamos a utilizar nosotros es la siguiente para ir caracterizando. Dice que es la probabilidad de X igual a X sub y esto es igual a lambda elevado a la X por E a la menos lambda sobre la parte del X factorial, ¿sí? Ahora, si observamos nosotros, en primera instancia, yo voy a trabajar con X igual a 0, sería la probabilidad de X igual a 0, ¿sí? Y sería por acá, ¿cuánto vale lambda? Ah, el promedio vale 5, ¿verdad? 5 llamadas, dice. Sería 5 elevado a la ¿qué? A la X, pero ¿cuánto vale X para usted? A X vale 0, ¿sí? E a la ¿qué? Esta E fija, pero me dice que va a la menos lambda, pero ¿cuánto vale lambda? Ah, lambda vale 5 sobre lo que es X factorial, pero ¿cuánto vale? A sería 0 factorial, ¿sí? Ahora bien, es de determinar eso, ¿verdad? ¿Cuánto le queda a 5 elevado a la 0? 5 elevado a la 0 le queda 1, ¿verdad? ¿Sí? Por E elevado, en este caso, a la menos 5 y me queda un total de, en este caso, 0.00673. Esa parte le queda, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, esa parte que nos queda por ahí, usted la tiene que dividir entre el valor, ¿verdad? En este caso, que sería el 0 factorial. ¿Cuánto nos queda ahí? El factorial sería, bueno, hacer paso a paso, digamos, para hacerlo primeramente. Cuando usted eleva toda cantidad elevada a la 0, ¿cuánto equivale? Equivale a 1, ¿verdad? ¿Sí? E a la menos 5, ¿cuánto equivale? Bueno, E elevado a la menos 5 le queda un total de 0.00 0.006737946, ¿sí? ¿Cuánto nos queda en la parte de abajo acá? El 0 factorial. El 0 factorial nos queda 1. Ahora, cuando usted multiplica 1 por todo esto, ¿cuánto nos queda? Nos queda 0.006737946. Y si divide entre 1, ¿cuánto le queda a esto? Le queda lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? No variamos en nada, sería 0.0067379. La letra E, ¿cómo se salta en la calculadora o cómo es eso ahí? Permítame, 737946 va. En la calculadora tenemos nosotros lo que es la opción siguiente. Tenemos Shift por acá. Esto, ¿verdad? Permítame, ya le digo acá. Es la alfa para la E, ¿verdad? La E me pregunta, ¿verdad? Para la E hacemos lo siguiente nosotros. Hay una opción que se llama alfa por ahí, que es esta de acá. Alfa, ¿sí? Presiona la alfa y busca dónde está la E. La E se encuentra donde está la parte del logaritmo natural. No sé, ¿le aparece ahí? Esta parte, ¿sí?
Presiona ahí esa opción, luego le da la parte esta elevada, ¿sí? La pleca esa y escribe en este caso la expresión que sería menos 5. Y esta sería en nuestro caso alfa, y donde está el logaritmo natural, ¿verdad? Cuando usted le pone alfa al logaritmo natural elevado a la menos 5. Y esa sería en este caso la respuesta para, en este caso, ¿verdad? La parte exponencial. Entonces vamos nosotros tenemos esa parte y, no sé si comprende esa parte ahí. ¿Está bien ahí, no? No sé si logró identificar ya. Sí, sí, Lick, muchas Va, gracias. Ahora vamos a hacer la probabilidad de x igual a 1. De la misma manera, entonces vamos nosotros a continuar con la siguiente parte y vamos a calcular la probabilidad de x igual a 1. De la misma manera, lo que está cambiando siempre va a ser el x, recuerde, ¿sí? El valor en este caso, lo demás se mantiene, ¿verdad? El lambda se mantiene, el x no. El x ya cambia porque vamos a la probabilidad de x igual a 1. Ahora, recordar que el 0 factorial cuando lo determinamos acá, es igual, ¿verdad? No le cuesta, ¿verdad? Es igual a chi, ¿sí? Chi ft y el x factorial, ¿verdad? Que nos aparece por ahí. O sea que expresionamos nosotros lo que sería el número que necesitamos, por ejemplo, 0, chi, y en este caso el factorial, y nos queda igual a 0, chi, y el factorial, y nos queda igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? Así determina el factorial de abajo. Vamos a borrar esta parte, aquí lo voy a hacer mejor. Vamos a la probabilidad de x igual a 1, y esto es igual a 5 elevado a la 1 por e. Recuerde que el x va a variar, ¿sí? El lambda se mantiene acá, mire, el lambda, el promedio siempre es 5. ¿E a la cuánto? A la menos 5 sobre el x que varía abajo, ¿verdad? Que sería ahora 1 factorial, ¿sí? ¿Cuánto le queda 5 a la 1? Cuando usted toma su calculadora y eleva 5 a la 1, ¿cuánto le da? 5 elevado a la 1, le queda el mismo 5, ¿verdad? ¿Sí? Ese 5 usted lo va a multiplicar por el resultado que le dé e a la menos 5, que ese valor ya lo tiene definido usted, que va a ser el mismo. ¿Sí? Con solo una vez que lo saque, ya usted ya va a tener la idea de que ese valor a cuánto equivale. Bueno, ese valor equivale a 0.00. Esto mismo que está acá, mire, ¿sí? Sería 0.00673 7946. O sea que cuando usted haya sacado este valor, ya automáticamente le va a servir para lo demás, ¿sí? Lo que va a variar va a ser este que está acá y este de abajo. Pero en este caso, como el 1 factorial, nosotros sabemos que es igual a ¿cuánto? Ah, el 1 factorial es igual a 1, ¿verdad? Automáticamente. Entonces ahora hay que multiplicar arriba esta expresión por 5 y nos queda 0.0333 dividido entre 1, ¿verdad? 0.0336 8, 9, 7, 3, 5. Esto lo dividimos entre 1. ¿Y cuánto nos queda por acá? Nos queda lo mismo, ¿verdad? 0.033, 8, 9, 7, 3, 5. Y esta sería la respuesta para nuestro caso acá, ¿sí? Bien corto nuestro problema aquí, ¿verdad? Entonces, esa sería la parte que tenemos que tener en cuenta nosotros para nuestro problema. Ahora bien, si observa nada más, solo lo que va variando va a ser esta parte de acá, ¿sí? Solo varía esto de acá, que sería, perdón, esta parte de acá, ¿verdad? La parte del el X, que sería acá y acá. Aquí vamos, ¿ven? Y ahí esta parte se mantiene fija, ¿sí? Entonces, eso es con respecto, vamos a hacerlo dos veces más, ¿verdad? Y lo vamos a hacer otro problema diferente, ¿sí? Vamos a borrar esta parte de acá y ahora le vamos a trabajar con probabilidad de X igual a 2. Sería la probabilidad de X igual a 2, y acá sería ¿cuánto? El lambda, ¿verdad? ¿Cuánto equivale? El lambda es 5 al cuadrado, porque cambia, ¿verdad? Ahora vale el X, e a la menos 5 siempre, ¿sí? Se mantiene fijo por acá. Y acá sería el X factorial, que sería ahora ¿cuánto? 2 factorial, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Que vamos a elevar 5 al cuadrado, le queda un total de 25, ¿verdad? 5 al cuadrado son 25. Y por acá sería la parte de e a la menos 5, pero ¿cuánto vale? Ya lo tengo por acá, es 0.006737946. Multiplíquelo por 5, por 25 acá. Vaya, 2 factorial, usted sabe que 2 factorial, ¿cuánto es? Es 2, ¿verdad? Porque es 2 por 1.
¿sí? Nos queda 2 acá. Continuamos acá. Hay que multiplicar 25 por ese valor de lambda que está ahí, que sería E elevado a la menos 5, que ya sabemos que es el mismo valor que nos está dando, ¿verdad? Multiplíquelo por 25 y le queda 0.1684, ¿verdad? ¿Sí? Nos queda 0.1684, 0.1684, 48, 6, 7, 5, y esto tiene que dividirlo entre 2, ¿sí? Al dividir entre 2, ¿cuánto nos queda? Bueno, esta parte dividida entre 2 nos queda 0.08, 0.084, 22, 43, 37. Y esta sería la respuesta para el segundo caso cuando x es igual a 2, ¿sí? Ahora bien, tenemos esa parte. Vamos a hacer uno más, ¿sí? De esta parte para entrar a otro, ¿sí? Ahí recuerde que el problemita de esto es que no lo define un parámetro para la x, ¿verdad? ¿Sí? No nos da un límite. Recordará que la binomial nosotros había cierta parte en la cual ya no podíamos continuar. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos la combinación y cuando el n, si el m lo tomábamos más grande que el n, automáticamente ya nos estaba corrigiendo, ¿verdad? La fórmula nos decía que teníamos cometiendo un error ahí, porque no puede ser. El n tiene que ser igual a m, pero no mayor, ¿sí? En este caso, el m no podía sobrepasar al valor de n. En esto, como le digo, esa es la única dificultad que se tiene. Digamos que es más abierta, en el sentido de que si usted quiere calcular la probabilidad para un número indeterminado, por decirlo así, la puede hacer, ¿sí? Podrá tener un límite, sí, pero el detalle es que puede usarlo, digamos, cuando a veces nos habla de poblaciones de 50, nos habla de poblaciones de 1000, y para calcularlo 1000 veces esto, ¿verdad? Un poco más complicadito, ¿sí? Pero por eso que se deja así nada más, ¿sí? Un promedio determinado de tantos días, lo podemos llamar nosotros. Por ejemplo, ahorita estamos determinando promedio de 8 días, ¿sí? Entonces, para el primer día, para un día, si no caía ninguna llamada, la probabilidad la determinamos cuánto era. Si caía una llamada, la probabilidad es tanto. Si caían 2 llamadas, la probabilidad lo que tenemos ahí. Y si caen 3 llamadas, en este caso, ya vamos a determinar el promedio de 3 para resolver una parte en la que les menciono ahí, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es la parte esta de diferenciar bien esa parte, digamos por decirlo así, porque a veces ese es el problemita cuando suele pasar que no nos dan el promedio, ¿sí? Nosotros nos confundimos. Si no nos dan promedio, nos van a dar un valor de n grande y una probabilidad. Y ya con eso nosotros bien sencillo determinamos lo que es la media, que es lo que hemos estado trabajando, ¿sí? Anteriormente. Bien, vamos a hacer el probabilidad de x igual a 3 para posteriormente pasar a lo que sería otro problema, ¿sí? El problema, ¿verdad? Este está resuelto ahí, ¿verdad? Probabilidad de x igual a 3 y sería por acá 5 elevado al cubo por e a la menos 5 sobre lo que es, ¿cuánto sería acá? Ahora la x vale 3, ¿verdad? ¿Sí? Hay que tener en cuenta esto. En la parte de acá sería 5 al cubo, le queda un total de 125, ¿verdad? Porque 5 al cubo es 5 por 5 por 5 son 125. Ahora, ¿cuánto nos da e a la menos 5? Aquí lo tengo, ¿sí? Sencillamente voy a utilizar el mismo 0.00, aquí, ¿verdad? 673, 79, 46. Y esto lo voy a dividir entre 3 factorial. ¿A cuánto equivale 3 factorial? Bueno, 3 factorial es 3 por 2, que le queda 6, ¿verdad? Por 1, le queda 6, o sea que aquí sería esta parte de acá, ¿sí? Recordemos que 3 factorial en su calculadora es 3 chi y la pleca factorial que está ahí, y sería 6, ¿verdad? Ahora, hay que multiplicar ahora el 125 por ese valor de e elevado a la menos 5, ¿verdad? Vamos a hacer esa expresión ahora. E elevado a la menos 5 lo tenemos por ahí. Nosotros lo vamos a multiplicar por 125 y nos queda un total de 0.84, ¿verdad? ¿Sí? Lo tienen ahí, ¿verdad? 0.84, 22, 433, 74 entre 6 factorial. ¿Pero cuánto equivale a 6 factorial? Tenemos en este caso, perdón, 3 factoriales igual a 6, ¿verdad? Dividimos entre 6 y nos queda un total de 0.1403. Por acá sería 0.1403 73, 8, 9, 5. Y esta sería para nosotros la
respuesta para nuestro caso. Observamos, ¿verdad? Que solo hemos hecho uso de la fórmula, ¿verdad? Ahora bien, se comprende esa parte, ¿verdad? Que hemos estado haciendo. La fórmula usted observa es bien sencilla. El único inconveniente, como le menciono, es eso, ¿sí? Que no hay un parámetro en sí hasta donde me limite a mí cómo determinar lo que sería, hasta dónde puedo llegar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer uno en el cual no nos dan la probabilidad para que podamos tener una idea, ¿sí? Cuando no nos dan la probabilidad, ¿cómo hacer para encontrarla? El siguiente problema dice, en un proceso manufacturero, el 10% de las unidades producidas son defectuosas. Hallar la probabilidad de que en una muestra de 10 unidades defectuosas seleccionadas aleatoriamente el proceso tenga exactamente 3 defectuosas. Mire, acá no hay ningún problema. ¿Por qué? Ya nos está diciendo que exactamente 3. Cuando la palabra clave acá exactamente 3 significa que usted solo va a aplicar la fórmula una vez para cuando x sea igual a 3. Solamente allí una vez. Entonces, si ya nos define a nosotros ya el valor de x igual a 3 automáticamente, mejor todavía, pero va a haber casos en los cuales no nos va a decir, ¿sí? El valor en sí, ¿no? Que nosotros tenemos que ver allí. Con 3 veces que apliquemos la fórmula, ya con eso va a ser más que suficiente en ese caso, ¿sí? Bien, vamos a resolver por acá. Vamos a borrar esta parte y vamos a definir, dice, que en un proceso manufacturero el 10% de las unidades producidas son defectuosas. Ahora, esa parte del 10% para usted va a representar lo que es la probabilidad. Después dice, las unidades, ¿verdad? El valor de n serían 10. Entonces, ahí, pero dice, el problema en sí no nos define lo que es un promedio. Como no nos define lo que es un promedio, nosotros lo que hacemos es multiplicar, para obtener el promedio multiplicamos mu, que sería, ¿verdad? La media que vamos a estar trabajando, esa palabra mu va a ser clave porque la vamos a estar llevando de aquí en adelante, ¿sí? Multiplicamos mu igual a n por p, que sería el tamaño, en este caso, ¿verdad? Del lote que nos dan, por lo que sería la probabilidad. Con eso usted ya obtiene lo que sería el valor del promedio, ¿verdad? El promedio de lambda, que va a ser el que nos va a ayudar a nosotros para resolver en este caso este problema. Ahora bien, dice que en un proceso manufacturero, el 10% de las unidades producidas son defectuosas. Hallar la probabilidad de que en una muestra de 10 unidades defectuosas seleccionadas aleatoriamente, el proceso tiene exactamente 3. Bien, yo le voy a sacar los datos acá. Tengo por acá que la probabilidad es igual al 10%. ¿A cuánto equivale el 10% para usted? Equivale a 0.10. ¿Sí? Tenemos por acá un tamaño, ¿verdad? De la muestra. ¿Cuánto equivale? El tamaño de la muestra equivale a 10. Y por acá tengo un parámetro. Dije que es exactamente 3 defectuosas. Me dan un x igual a 3. O sea que aquí estoy bien hecho porque ya me dan definido, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, pero hay un problemita. No me dan el promedio. Recuerda usted que la palabra clave aquí es el promedio. Si no le dan el promedio, lo que nosotros vamos a hacer es identificar lo siguiente. Vamos a definirlo. Para el promedio se define así, mire. El promedio en esta parte se define como lambda, ¿verdad? ¿Sí? Algo otro, la fórmula dicen como mu, pero es lo mismo. Sí puede ser esta expresión o este es lo mismo. Y dice que para sacar el promedio multiplica usted a n por p. Pero en este caso, ¿cuánto vale n? La n vale 10, ¿sí? ¿Cuánto vale en este caso para usted el porcentaje, el 10%, que equivale a 0.10, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer en este caso? Bueno, multiplicar, ¿cuánto le queda? 10 por 0.1, ¿cuánto le queda? Le queda 1 exacto, ¿verdad? ¿Sí? Y ya determiné lo que es el promedio para mi problema. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que me está pidiendo que dice, tenga exactamente 3 defectuosas. Entonces, significa que va a ser la probabilidad de x igual a 3, que sería en este caso el promedio, ¿verdad? Que sería, lo escribí la fórmula, acá sería el promedio, que sería 1 elevado a la x, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale x para usted? En este caso la x vale 3 por e a la menos lambda, pero ¿cuánto vale? Vale menos 1, ¿sí? Sobre el x, ¿verdad? Que sería 3 factorial, acá en la parte de abajo, ¿sí? Y esta sería nuestra parte. Ahora, vamos a desarrollar. ¿Cuánto le queda 1 al cubo? 1 al cubo multiplicar 1 por 1 me queda 1. ¿Cuánto le queda? E elevado a la menos 1. Vamos a sacar esa parte. Si obtenemos e elevado a la menos 1 es igual a 0.367879, ¿verdad? Por acá nos queda 0.367879
441 sobre lo que es el 3 factorial. Pero 3 factorial, ¿cuánto vale? 3 factorial es igual a 6, ¿sí? Ahora bien, lo que hacemos en este caso es multiplicar esa expresión 0.367879.441. Usted lo multiplica por 1, le queda lo mismo, ¿verdad? Ahora lo dividimos entre 6 y nos queda 0.06. 1, ¿verdad? Por acá lo voy a hacer. Nos queda 0.061, 31, 3, 32, 4, ¿sí? Esta sería la probabilidad para nuestro problema, ¿sí? Así es como lo hemos definido. ¿Por qué le hago esta mención? Porque va que en la actividad suya lleva un problema de ese tipo, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que hacer uso en este caso de esa parte, ¿sí? Ahora bien, tenemos otro por acá y nos dice que supóngase que el número de defectos por yardas cuadradas de un cierto tipo de tela fabricada es medido como 0 defectos, un defecto, 2 defectos y así sucesivamente. ¿Qué sería el X, sí? Según la experiencia de la fábrica, el número promedio de defectos es de 1.5, o sea que ya le da el promedio, ¿sí? Sencillamente, entonces ya me dan los X que me dicen que los X van desde 0 en adelante, ¿verdad? Pero hay un detalle, como les digo, dice calcular la probabilidad de que una yarda cuadrada tenga cualquier número de defectos. Aquí es donde se encuentra una gran interrogante. ¿En el sentido de qué? De que no nos da un parámetro en sí. ¿Por qué? No es como nos den un n, ¿verdad? Un límite. En este caso, con 4 veces que apliquemos la fórmula o 5 veces ya tenemos una idea más clara, ¿sí? Entonces, ¿por qué este problemita de esta? Porque este no tiene un alto, ¿sí? En el que hicimos anteriormente, ¿verdad? Sí notaba un n igual a 10, ¿verdad? Que podíamos llegar hasta 10, pero no va a ser en todos los casos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso para cuando lo estemos resolviendo, que hasta dónde voy a llegar. No, con 4 veces que aplique la fórmula, ya es más que suficiente en este caso, cuando no nos defina, ¿sí? Si nos da claridad y nos dice, exactamente tal número, automáticamente usted va a poner en ese caso el número en sí, ¿verdad? Si no nos define, con 3 o 4 veces ya tenemos una claridad nosotros de una probabilidad para este tipo de distribución. Vamos a ver qué más nos dice. Vaya, nos pide también la 3 defectos o menos, que aquí sería utilizar nuevamente la palabra clave aquella, ¿verdad? Vamos a escribir este problema mejor por acá, un poco extenso, pero para aclarar. Dice, miren, supóngase, vamos a escribirlo para acá para tener claridad. Supóngase que el número de defectos, por yarda cuadrada, en este caso, vamos a tener por acá, por yarda cuadrada, tenemos que es 0, 1, 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Pueden ser hasta llegar hasta un número n, ¿sí? Entonces vamos a definir nosotros como 0, 1, 2. Bueno, en este caso no nos define un x, ¿verdad? Un n definido. Entonces lo que se hace es dejar como un parámetro establecido. Con 4 veces que yo aplique la fórmula, yo tengo una claridad con respecto a esta parte, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso para que cuando estemos trabajando este tipo de ejercicios, si nos salen, no vamos a tener digamos, un impedimento para continuar, ¿sí? Número de defectos por yarda cuadrada sería, dice que es por yarda cuadrada de cierto tipo de tela. En este caso estamos hablando de defectos, ¿verdad? De cierto tipo de telas y se mide, dice, una abreviada acá, ¿sí? Dice que se define como 0 defectos, se define como un defecto, se define como 2 defectos y así sucesivamente, ¿verdad? Puede ser cualquier número de defectos. Puede ser que sea 0 defectos, puede ser que sea un defecto o puede ser que sea, en este caso, cualquier número de defectos. Puede ser. Voy a poner abreviado acá. 0 defectos, que sería 0D, ¿verdad? Vamos a definir por acá un defecto, 2 defectos y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? Porque no nos define un parámetro en sí, ¿sí? Entonces yo lo dejo así indicado. Sucesivamente usted le está indicando que puede seguir, ¿verdad? ¿Sí? Y nos dice por acá, según la experiencia, la fábrica tiene un promedio de, de 1.5 defectos. Tenemos en promedio mu igual a 1.5 defectos. Ahora, recordar que en este caso el mu y la lambda vienen a representar lo mismo para nosotros, ¿sí? Son expresiones, ¿verdad? Griegas, la cual a esta se le conoce como lambda y a esta se le conoce como mu.
pero representan promedios, ¿sí? Para no confundir, digamos, si usted en algún texto le sale esto o esto, es lo mismo, ¿sí? Para tener la claridad en esto, porque puede ser que trabajemos con algún texto diferente y puede variar, ¿sí? Ahora, dice que es igual a 1.5. Ahora, nos está pidiendo en el literal A cualquier número de defectos, ¿sí? Ahora bien, acá ese es el problema, mire, cuando no nos definen, ¿sí? Este es el problema de esta distribución, porque no nos da un n establecido, ¿sí? Entonces, cuando nos está pidiendo cualquier número de defectos, significa que usted puede sacar la probabilidad de x igual a 0, la probabilidad de x igual a 1, la probabilidad de x igual a 2, la probabilidad de x igual a 3 con 4 veces ya que ya tengo una claridad, ¿sí? Porque no me define algo, ¿verdad? Pero con 4 es más que suficiente. Pero ya que hacer uno tampoco ya sería exagerar, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que hacer 4 mínimo para esto. Lo más recomendable son 4, ¿sí? Ya a veces uno, ¿verdad? A veces algunos hacen uno. Bueno, ahí está cometiendo un grave error, ¿sí? Porque no se puede en este caso con uno. Ya con 4 tengo una claridad con respecto a esto, ¿sí? Entonces, por acá tenemos nosotros que el valor del promedio es 1.5. El X para el primer caso sería, bueno, acá apliquemos la fórmula, sería el promedio, ¿verdad? 1.5 elevado a la X, que es 0, por E elevado al promedio, que es menos 1.5, sobre lo que sería el 0 factorial, ¿sí? Ahora bien, ¿cuánto nos queda acá? Bueno, usted lo puede hacer de un solo, ¿sí? Toma su calculadora y dice, sería 1.5, lo eleva a la 0 por, en este caso sería, ¿verdad? Vamos a ver por el e elevado a la menos 1.5 y nos queda 0.22, 31, 30, 16, ¿verdad? Entre el 0 factorial, pero ¿cuánto equivale 0 factorial? 0 factorial equivale a 1, entonces el resultado sería 0.22, 31, 30, 16. Y ese sería el primer caso para determinar nosotros lo que sería la probabilidad de x igual a 1. Ahora vamos a ver la de 0, perdón. Vamos a la de 1 ahora. Sería 1.5 elevado a la 1 por e a la menos 1.5 sobre lo que sería el 1 factorial. ¿Sí? Lo que observa solo lo que va cambiando va siendo el X, ¿verdad? Esto se mantiene fijo, y acá, esta parte de acá y esto, por lo menos, de un solo, ¿verdad? Aplicamos la fórmula, sería, nuevamente, 1.5 lo elevamos a la 1 ahora, ¿verdad? ¿Sí? Y nos queda 1.5 por E, que sería el mismo valor, ¿verdad? Elevado a la menos 1.5, ¿sí? Nos queda 0.33, ¿verdad? ¿Y ficha por qué? Porque 1 factorial nos queda 1, ¿verdad? Y cuando usted divide eso entre 1 nos queda exactamente lo mismo, sería 0.33, 46, 95, 24, ¿sí? Continuamos con el siguiente, de la misma manera sería 1.5 elevado al cuadrado por e a la menos 1.5 sobre 2 factorial. Y sería por acá, lo siguiente sería 1.5 elevado a la que expresión dice, al cuadrado, ¿sí? Le da 2.25, ¿verdad? Por e elevado a la menos 1.5 y le queda 0.5020, 0.5020, ¿verdad? Pero lo va a dividir entre 2 factorial, que 2 factorial equivale a ¿cuánto? A 2. Y le queda un total, vamos a ver, 0.2510, ¿verdad? ¿Sí? Nos queda 0.25, 10, 21, 43. Ahora vamos a sacar el último acá. Sería 1.5 elevado al cubo, ¿verdad? Por e a la menos 1.5 sobre 3 factorial. Y sería por acá el 1.5 al cubo, ¿verdad? 1.5 lo elevamos al cubo, nos queda 3.375 por e elevado a la menos 1.5 y nos queda en este caso 0.753064, ¿verdad? Entre 3 factorial, ¿a cuánto equivale 3 factorial? A 3 factorial equivale a 6.
Y en este caso nos queda 0.1255. Si observan ustedes, los valores se van reduciendo, por decirlo, ¿verdad? Las probabilidades 0.1255, 1, 0, 7, 15. Hasta acá ya tiene una claridad usted con respecto, si no le limita el problema, ¿sí? Hasta ahí tendríamos lo que sería una claridad para resolver este tipo de ejercicios. ¿Qué más nos pide? 3 defectos o menos, ¿sí? No está hablando de 3 defectos o menos, ¿verdad? Significa de que vamos a hacer algo acá. Cuando nos dice, mire, la probabilidad de 3 defectos o menos, significa que acá vamos a sacar 3 defectos o menos. Significa de que acá vamos a aplicar la probabilidad, en este caso, puede ser que sean, dice, mire, 3 defectos o menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a sacar, ¿tomamos en cuenta el 3 o no? Si nos dice 3 defectos o menos, sí, hay que tomar en cuenta lo que sería el 3. ¿Quién más? Vamos para abajo, ¿verdad? Puede ser que sean 3 defectos, puedan ser que sea 2 defectos, puede ser que sea un defecto, o puede ser que sea 0 defectos también, ¿verdad? Puede ser tomar en cuenta eso también, sí puede ser que sea defecto, 3 defectos o menos. Entonces, la indicación acá, ¿verdad? El problema sería para abajo, ¿sí? Aquí no hay problema porque yo llegaría a un límite, ¿verdad? ¿Sí? Vendría de 3 para abajo. El problema es ir para arriba. Si vamos para arriba, por decirlo así, no nos define con claridad un panorama este tipo de ruido, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta con este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, hasta ahí hemos definido en este caso, ¿verdad? Lo que es esta distribución, una distribución que es bien elemental. Si se usa bastante, es una de las distribuciones un poco más aplicables y un poco más fáciles, por decirlo, para determinar en este caso cualquier comportamiento. Puede ser en este caso para determinar el número de clientes que asisten, digamos, en promedio, ¿verdad? A un banco por día, lo puede determinar por día, lo puede determinar en este caso inclusive por horas, en este caso, ¿verdad? En qué hora es cuando se pone más delicado, o lo puede determinar mediante la semana o mediante meses, ¿sí? Entonces, eso es lo que puede determinar asistencia, digamos, de pacientes a un hospital, por decirlo así, en promedio, ¿verdad? Todo lo que lleve promedio en sí que implique, esta distribución es aplicable y es una de las más manipulables en el sentido de que no nos limita como la otra, así que nos dan un N establecido. Esta nos da, lo que nosotros necesitamos que, bueno, lo que yo necesito primeramente es un promedio. Después de eso, el X va a ir variando, que es la variable aleatoria, la cual va a estar surgiendo cambios a medida usted le vaya